Ahí está. Oramos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias poder estar aquí, Señor, poder hablar de tus cosas, de tu palabra, Señor, de tu reino, poder aprender. Danos de tu Espíritu Santo que nos dé discernimiento, sabiduría, entendimiento de tu palabra, Señor, y te pido en esta hora que nos ilumines, que esta clase sea una clase de bendición. Señor, que cada persona que vaya llegando pueda también llevarse, Señor, una palabra, una porción de tu palabra específica, Señor, para nuestras vidas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Dios le bendiga Buenas mucho. noches, pastor. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Todo bien? Ya se van agregando también los hermanos de Bien, bien. Zárate, ¿sí? Así que bueno, gloria a Dios. Bien, vamos a ir, entonces vamos a seguir con los salmos, ¿sí? Vamos a seguir con los salmos. Nos habíamos quedado, habíamos terminado el libro uno, ¿no? Sí, pastor. Habíamos terminado todo el libro uno, ¿no? Sí, creo que era así, ¿puede ser? Sí, el libro único. Uno lo habíamos Bien, terminado. entonces, No, porque mm, ahora la calidad del pasado medía los días. Ahora tú lo que has dicho. Inventa bien, bueno, entonces. Agregamos empezamos entonces el libro 2 que son de los salmos desde el 42 hasta el 72, ¿ok? Vamos a ver si hoy terminamos el libro 2 y 3, quizás el 4, vamos a ver, ¿sí? Depende de más o menos cómo estemos. Bueno, quería recalcarles que la semana que viene vamos a tener un breve parcial, ¿sí? Hasta esta clase vamos a tomar, ¿sí? Va a ser fácil, eh, supongo, pero ya estoy hablando con un alumno de tercer año, así que bueno, un poquito eh, de exigencia seguramente vamos a tener, pero bueno, si usted escuchó las clases y más o menos vuelve a hacerlo, lee un poquito así del libro, creo que no va a haber ningún problema. ¿Mm? Así Pastor, que, ¿podría mandar enseguida la clase? ¿Esta? sí, 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 Gracias. se la envío rápido ahí a la directora, ¿sí? Y ella ya lo envía entonces al resto de directores, ¿no? Se lo envía yo en realidad a mi hija Priscila y ella se lo envía a los otros directores de otras regiones, ¿no? Algo así, Priscila, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, yo se lo envío. Le aviso que lo suba rápido. bueno, gracias, hija. ¿Mm? Bueno, entonces vamos a ir con el libro 2, ¿sí? A partir del Salmo 42, ese salmo, este compendio, recuerden que los libros de los salmos no fueron escritos de manera secuencial o cronológica, sino que fueron medios agrupados, ¿sí? Los primeros 42 o 41 en realidad, bueno, fueron los salmos de David, ¿sí? En este libro hay salmos, hay algunos salmos de David, pero hay otros también que son de otros autores, como por ejemplo los hijos de Coré, ¿sí? Asaf, ¿sí? Eh, Salomón, y hay algunos también anónimos. Hay tres anónimos que son el 66, el 67 y el 71. Son tres salmos anónimos, ¿sí? Inclusive, bueno, hay un salmo también que está, no, no, perdón, eso es otro del otro libro. Pero bueno, por ahora hay dos salmos que son mesiánicos, por ejemplo, el 45 y el 72 son mesiánicos. ¿Sí? Hay algunos de oración de súplicas, algunos de acción de gracias, otros también que son algunos discursos didácticos. Pero bueno, la idea es que
es un compendio de escritos de diferentes autores. Hoy vamos a ver también que los hijos de Coré también estuvieron ahí y vamos a ver cómo eh, tiene alguna connotación quizás diferente porque los primeros salmos, recuerda que eran salmos eh, personales. ¿Sí? Es decir, de situaciones muy personales. Entonces, vamos a ver algunas connotaciones en cuanto a eso. Y se pronuncia, eh, recuerda que el nombre Yahvé era muy usado en el primer libro y Elohim era muy poco usado. Bueno, aquí se da al revés. Elohim se usa muchísimo más, 164 veces, y el nombre de Jehová se usa más veces, que son 30 veces, ¿sí? Así que, bueno, por ahí, por supuesto, transmite la misma fe, transmite la misma confianza. Hay salmos de exaltación, hay salmos de acción de gracias. Bueno, y por ahí creo que nos da muchas enseñanzas también este libro, y vamos a ir, como lo hicimos en la clase anterior, vamos a ir revisando algunos libros, no vamos a estar viendo todos y cada uno de ellos en particular, pero sí algunos libros, algunos salmos, perdón, importantes, algunos que por ahí tratamos de ver su importancia debido a ciertas cuestiones. Y la idea es que, bueno, que usted pueda más o menos después dar un pantallazo general, ¿sí? Pero en la prueba no van a venir si de un salmo no explicado, ¿sí? Sino van a ir justamente de salmos que ya lo explicamos y salmos importantes. Hay salmos que no nos podemos olvidar. Después al final de la clase tenemos que ir viendo algunos salmos que tenemos que saber sí o sí, ¿ok? Repasarlo sí o sí, su contenido, en cuanto también a su enseñanza. Así que después vamos a ver justamente esa tareita al final como para que usted pueda tener un Buenas pantallazo y noches, Pastor estudiar. Luciano. Buenas Hola, noches. hola, ¿qué tal, hermana ¿Cómo Raquel? va? Dios le bendiga, ¿cómo está? Todo Estoy bien, gracias a Dios. bien, me Ujú. conecto porque venimos de la oración. Sí, hermana, sí Escuché que sabía, había sí. prueba. Escuché Ah, que había mira vos. prueba, No, no, ¿eh? no, acá la semana que viene vamos a tener, ¿sí? Así que bueno, para que usted pueda saber también. Bien, bueno, entonces vamos a ver que el Salmos 42 y 43, ¿sí? En realidad, empezamos por este salmo y tenemos que abarcar los dos salmos, 42 y 43, porque aparentemente estos salmos de alguna manera fueron escritos cronológicamente y uno es la continuación del otro. Y esos salmos, bueno, por ahí se complementan, ¿no? En realidad van juntos en el hebreo original, pero bueno, después en algunas traducciones, después se dividieron, ¿sí? Em, Tienen una temática con respecto a la sed de Dios en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, y reflejan el clamor de nuestra alma, que se siente a veces lejos de la presencia de Dios, ¿sí? Y que por ahí vemos que se repiten algunas cuestiones algún estribillo en los dos salmos, y que justamente los vamos a leer. Si te parece, vamos a estar dando lectura a estos dos salmos, ¿sí? Que son Perdón, yo cuarenta otra y vez. dos. ¿En qué página está, Pastor? A ¿En qué ver, página estamos en la está? página y ya estamos en la 120, Ok, gracias. ¿sí? Así que bueno. Bueno, estamos explicando estos dos salmos que constituían originalmente un solo poema,
¿sí? En este caso, el salmista está exiliado, ¿sí? Salió de su lugar como parte del pueblo que había estado exiliado justamente en una de esas épocas y recuerde bien que, em, bueno, por ahí esto implicaba que estaba lejos del templo. Recuerden que en ese tiempo, ¿sí? Em, en ese tiempo se buscaba al Señor exclusivamente en el templo. Hoy sabemos que el Señor lo podemos buscar, el velo se ha cortado, se cortó en dos, el lugar santísimo se abrió para todos nosotros. Ya no hay una exclusividad ni de persona ni de lugar, porque antes había que buscarlo directamente, específicamente en el templo, y las personas que no estaban cerca del templo no podían buscar a Dios. Entonces, esto era parte de esa angustia que el salmista en estos dos capítulos trata de transmitir. Es decir, estaba lejos del templo, estaba lejos de la presencia. ¿Mm? Entonces trata de justamente hablar al respecto. Y en medio de un ambiente hostil, de un ambiente, por supuesto, en el que el pueblo de Dios era subyugado y era maltratado. Entonces, era también, eran, bueno, receptores de muchas burlas. ¿Sí? Porque la gente se le burlaba. Y bueno, ¿dónde estaba tu Dios entonces? Y ahora, ¿dónde está aquel que te ayuda? Y bueno, y ellos eran conscientes de que Dios no podía estar al lado de ellos, sino que estaba en el templo. Entonces de ahí su desesperación, ¿no? Y este justamente salmo habla de eso, de la lejanía, de sentirse lejos de Dios, ¿sí? Fíjate cómo empieza este salmo muy conocido, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese es el contexto de estos dos salmos, de un salmista exiliado y que está anhelando justamente el templo, la presencia y justamente ese tiempo en el cual se gozaba delante del Señor. Es probable que el autor haya sido un levita, ¿sí? Porque el salmo fue escrito por los hijos de Coré, ¿sí? Si lo podemos ver así, el autor dice los hijos de Coré. Eh, entonces, si por ejemplo vemos en aquellos que tienen Biblia, que están siguiendo la Biblia, y dice al músico principal Masquil de los hijos de Coré, ¿no? Y los hijos de Coré en realidad eran descendientes, es importante también que lo sepamos, los hijos de Coré eran descendientes de la tribu de Leví, ¿sí? ¿Te acordás, Coré, que él estuvo em, cuestionando la autoridad de Moisés y Abraham? Y recuerdo que, bueno, si usted recuerda, Coré es aquel que cuestionó esa autoridad y fue destruido todo él con toda su familia, con todas sus generaciones. Pero también la palabra nos habla de que no todos, ¿sí? Murieron, no todos fallecieron del linaje de Coré. ¿M? Aunque él había sido una persona rebelde en contra de los designios de Dios y en contra de la autoridad que Dios había puesto, bueno, hubieron personas que siguieron ese linaje y fueron levitas y tuvieron diversas funciones en el templo en relación también con la música. Así que fueron asignados al servicio del templo. Y bueno, David cuando llegó su momento los organizó como cantores y hasta como porteros del tabernáculo, así que ellos seguían con una labor y eran descendientes
de justamente de Coré. Eran levitas descendientes de Coré. Por ahí esto nos da una idea también de la gracia y la misericordia del Señor, ¿no? Que aunque por ahí nuestro pasado, por ahí nuestra descendencia o de quien venimos no fue la mejor, pero Dios tiene la misericordia, por supuesto, y el poder para cambiar nuestro rumbo. Eh, Aunque esa familia haya empezado con maldición, pero bueno, Dios tuvo el poder y la misericordia para hallar un remanente dentro de esa familia y poder cambiar la historia. ¿Sí? Ahí nos dice Silvina, uno de los hijos quedó vivo, el mayor, y eran descendientes de Leví porque eran, ahí está, a ver, qué nos aporta, porque eran primo de Aarón. Así, buenísimo, excelente aporte, Silvina, genial. Entonces, de ahí justamente viene, ¿no? Estos hijos de Coré. No es que eran en ese momento hijos, o sea, hijos en esa secuencia de descendencia, sino que eran linaje, ¿sí? Mucho tiempo atrás, entonces Corea había existido. Así que bueno, por ahí de- vemos, por ejemplo, en el uno hay algunos cositas que se repiten, ¿sí? Tanto en un salmo como en el otro. Vamos a leer el Salmo 42, ¿qué te parece? ¿Lo leemos? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Justamente es lo que le decían ahí en el exilio. Él justamente rodeado de paganos, los paganos les decían constantemente, se mofaban de él diciéndole esto, ¿no? Y esto lo plasma en este versículo número 3. ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbes dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ahí hablaba de un tiempo de tribulación que estaba pasando, era lógico que esté pasando justamente en el exilio. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me enfrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Justamente en este pasaje habla acerca de a veces ese alejamiento, aunque era un alejamiento del templo, por ahí él sentía como, eh, tenía esa sensación que Dios se había olvidado de él, pero después, por eso que estos dos salmos forman parte de uno solo, de un solo poema, porque en realidad sigue. Fíjese en el Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo,
y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjate que ese estribillo se repite. Recuerda que este es un poema. ¿M? Esto es un poema, es como una canción, ¿sí? Se podría decir como una obra de arte. Entonces también se puede hablar de un estribillo dentro de un poema. O sea, de una parte, es como en una canción el coro, ¿no? Viste que está las estrofas y de repente aparece el coro. Y el coro se puede ir repitiendo en diferentes partes. Bueno, este Salmo 42 y 43 es una producción, sí, es un poema, es algo artístico y tiene este estribillo que se repite tanto en el capítulo 42 como en el 43. ¿M? Estamos hablando de este versículo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, gloria a Dios. Hasta ahí, entonces, como para poder empezar con el estudio de este segundo libro, ¿sí? De los Salmos. Y vamos a ir pasando hasta el Salmo 45. ¿M? Es un canto de alabanza al Rey en el día de las bodas. Aparentemente este salmo está em, bueno, por ahí parece que refleja, justamente pareciera que refleja las bodas de un rey, ¿sí? Pero vamos a ver que justamente que se considera este salmo, ¿sí? Un salmo que habla justamente del Mesías, habla de las bodas del Cordero con su iglesia. Vamos a ver que inclusive dentro en el Nuevo Testamento se hace referencia a este. Aquellos que quizás lo miran solamente con una mirada no tanto mesiánica, porque hay estudiosos de la Biblia en la que simplemente hacen algunas referencias, no al Mesías, sino referencias en cuanto a su contenido, pero rechazan al Mesías, porque hay estudiosos, teólogos, ¿sí? Que tienen diferentes posturas, por supuesto que no son cristianos, pero bueno, por ahí algunos que hablan, que no lo miran de una manera mesiánica, pues dicen que esto podría ser en las bodas, por ejemplo, de Salomón y la hija del faraón, ¿sí? O de otro, algún personaje. Pero vamos a ver que en realidad hay versículos que solamente pueden hablar del Cordero de Dios y de un suceso que nunca pasó ni pasará porque inclusive se le nombra a este rey como Dios, y no era una costumbre en ese tiempo hebrea de poder llamarle a rey Dios, ¿sí? Ni que se siente sobre un trono eterno. Entonces, son atributos propios del Mesías. Por eso, estos dos versículos, el 6 y el 7 específicamente, nos hablan de la referencia a un Mesías. ¿M? Y lo vamos a ir leyendo, ¿qué te parece? Por ahí lo miramos, desde el versículo 1 lo vamos mirando y vamos a ver esta connotación que le va dando, ¿sí? Si nosotros lo miramos con una manera, una visión mesiánica, entonces ya vamos a tener de un panorama distinto para poder entenderlo. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Te acordás? La gracia se derramó en tus labios. Hay un tema, ¿no? De Jesús Adrián Romero. ¿Puede ser? ¿Sí? Que justamente habla, ¿no? Puede ser de Jesús Adrián Romero, ¿sí? ¿No? Eres el... No lo quiero cantar, tampoco me acuerdo mucho, pero me parece que hay un tema así, ¿sí? Sí, sí, hay un con este salmo. Eso, Es de eso. Marcos Una Witt, me parece.
Marcos Witt, me ha dicho. Momento Witt, Ah, sí. bien. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y fíjate estos dos versículos. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Por ahí, justamente, estos dos versículos nos habla de que hace una referencia no solamente a un rey humano, que por ahí si uno lo quiere mirar con una visión, ¿sí? Inclusive el título del versículo o del Salmo 45, ¿sí? Cántico de las bodas del rey. Bueno, y no hace referencia al Mesías específicamente, pero nosotros con una mirada mesiánica sí podemos decir. Inclusive vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 9. ¿Me sigue? Dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice desde el 7, ciertamente de los ángeles dice, eh, el que, el que hace, eh, em, el que hace sus ángeles espíritu y sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, ¿no? Entonces, estos dos versículos justamente em, son parte de este salmo, refiriéndose justamente al Hijo de Dios, ¿sí? Que en hebreo justamente está hablando del Hijo de Dios superior a los ángeles. ¿M? Entonces, hace referencia todo este salmo al, em, a no unas bodas terrenales, sino al de la esposa celestial y su esposo elegido, que es el Hijo. ¿M? Así que bueno, por ahí vemos que, que se ve aquí en estos dos versículos, en el 6 y en el 7, esa mirada mesiánica. Y sigue el salmo. Dice, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Fíjate que acá está hablando, al verlo con una mirada mesiánica, está hablando de la iglesia de Cristo, que somos la novia esperada, y esto vendría a ser la boda del Cordero, ¿no? Y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestido bordado será llevada al rey, vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Bueno, por ahí un poquito, ¿sí? Del Salmo 45, que, donde se describe la gloria
y la unión de Cristo y de la iglesia, donde también podemos ver eh, que el óleo, es probable que el óleo de alegría, eh, eh, cuando habla en estos versículos del óleo de alegría, ¿sí? Es probable que se refiera al Espíritu Santo. Cuando ya has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Mm? Entonces es probable que este óleo de alegría esté justamente eh, haciendo referencia al Espíritu Santo, ¿no? Nosotros hemos sido ungidos justamente, la iglesia ha sido ungida con el Espíritu de Dios. Entonces, por ahí este salmo lo podemos ver que tiene una estructura, una introducción que es en el versículo 1, después una aclamación del novio real, del 2 al 9, aclamación a la novia real, del 10 al 15 que habla de la iglesia, y después del 16 al 17, promesa de hijos distinguidos y alabanza perpetua. Más o menos es la estructura del capítulo o del Salmo 45, y ahí nomás pasamos al Salmo 46, ¿sí? Un salmo que fue inspiración para Lutero en la Reforma, ¿sí? Por ahí hay un himno y habla de Castillo fuerte es nuestro Dios, ¿sí? Y que es un canto de victoria. Me parece que este poema en realidad fue escrito para celebrar una liberación espectacular que Dios había realizado con su pueblo, ya sea por una fatalidad o quizás dándole la victoria por algunos enemigos, ¿sí? Eh, es el primer cántico de Sión, ¿sí? Estos cánticos de la ciudad de Dios, ¿sí? Los otros son 48, escucha bien, 48, eh, 76, 87 y 122 son los salmos de Sión, ¿sí? Son estos 5 salmos de Sión y este es el primero. ¿M? Así que bueno, por ahí este salmo habla del amparo del pueblo. En este pasaje presenta em, esa seguridad que se encuentra en él. ¿Sí? Dios es vamos a ver si podemos leerlo rápidamente. ¿Mm? Dios es nuestro amparo y fortaleza. Como te digo, ¿no? Un salmo, un canto de victoria. Eh, em, no sé si usted escuchó el corito que tiene unos años. ¿Mm? A mí, Sí, bueno, ahí nos estamos deschavando un poco, ¿no? La edad en el Señor, por lo menos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Sí? Hasta ahí, ¿se acuerda? Aunque la. ¿No? ¿Te Aunque acuerdas? se transporten, ¿Te aunque, acuerdas? sí, sí, Que se obvio, obvio. traspase los montes a Aunque la Dios mar. más amó, Aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. aunque la tierra tiemble, ¿qué dice? Debemos de confiar. Debemos. Si la tierra Cielo y tierra pasara, La pasarán, tierra mas pasará, tierra tu palabra no pasarán, mas su pasará. palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no No pasará. pasará. Oh, no, no Oh, no pasará. pasará. Oh, mira No, qué grande. no, nos no hace acordar a pasará. nuestras ¿Viste? iglesias con techo de chapa. Claro. Yo Bueno, cuando era niñita. nos trajo algunos recuerdos, ¿no? Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza.
Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, ¿no? Qué lindo poder estos, este salmo, ¿no? Impresionante, la verdad. Por ahí nosotros en algunos salmos leemos este Selah, no sé si se ha dado cuenta, ¿no? Sí, sí, Sí. Em, Yo le iba a preguntar, pastor, qué significaba eso. claro, vos sabés que nosotros tenemos que verlo como una obra de arte. Puede ser un poema, puede ser un cántico. Esto es un cántico. Este salmo es un cántico. Y el Selah, en realidad, es un término hebreo que indica una pausa. ¿Viste? Que esos silencios que se podría también verlo como un interludio musical o una instrucción para detenerse a reflexionar sobre lo anterior. ¿Sí? Así que, bueno, por ahí. Esto, cuando cada vez que escuchemos este Selah es como una pausa como para reflexionar. Mira, ¿no? Así que te dan todos estos salmos, este escrito, y el músico en ese momento, o aquel inclusive que lo hablaba, tenía que hacer una pausa, ¿sí? El Selah implicaba eso, una pausa para reflexionar en el escrito anterior. ¿Mm? ¿Sí? Bien, hermosos los salmos, ¿no? Bueno, de ahí saltamos al Salmo 51. ¿Mm? Al Salmo 51, que es uno de los salmos también muy conocidos y que nos habla de una historia también conocida. Es escrito por David y es la oración de arrepentimiento profundo de David. Por ahí más o menos, creo que todos sabemos la historia de cómo falló David. Eh, y es uno de los salmos penitenciales. En realidad es el cuarto salmo penitencial, ¿sí? Hay varios salmos. Están aquí justo lo estaba anotando. El 6, 32, 38, 51, el 102, el 130 y el 143. ¿Sí? Así que esos son los siete salmos penitenciales. ¿Mm? Así que este, este salmo es una confesión de David tras su pecado con Betsabé, ¿no? Y es más o menos un salmo que es un modelo de cómo confesar y buscar restauración después del pecado, ¿no? Ahí en ese momento podemos ver que es uno de los más conocidos, ¿sí? Y que es una plegaria, es una oración. Todo el salmo es una oración de David pidiendo perdón, que incluía justamente arrepentimiento por lo que hizo con Betsabé, por su pecado con Betsabé, pero también ese pecado en contra de Urías, ¿no? Que todos sabemos que
lo mandó al frente del ejército justamente para que muriera, ¿no? Y ese era su, eh, su intención. Ah, bien, ahí me está pidiendo otra vez los salmos penitenciales. A ver, anoten el 6, el 32, el 38, el 51. También está el Salmo 102, 130 y 143. ¿Sí? ¿Lo anotaron? Muy rápido, ¿no? Capaz. No. Está bien. Bueno, bien. Entonces, em, es un salmo, la verdad, personal, ¿sí? De David, y nos habla de lo que sentía David, de la angustia, de la congoja que, de nada, hermana, de la congoja que por ahí le traía justamente el haber pecado, ¿no? Tú sabes que él fue deschavado, si se puede llegar a decir, ¿no? Por el profeta. ¿Cómo se llama el profeta? Natán. ¿Cómo? Natán. Natán, Natán. muy Ah, bien. Profeta Natán, ¿sí? Que es que le dio una palabra de parte del Señor y ahí es donde él comienza su proceso de arrepentimiento, ¿no? Bien. Y este salmo justamente habla a eso, ¿no? Y cómo él puede ver toca algunas cuestiones, la verdad, que muy profundas en cuanto a la doctrina, a doctrina, que usted tiene que entender. En ese tiempo no estaba a la luz del Nuevo Testamento. Si nosotros podemos hablar de perdón, de la necesidad de perdón y muchas de esas cosas, por ahí hoy lo vemos a la luz del Nuevo Testamento y ahí de ahí sacamos todo. Y podemos dar una prédica justamente acerca del perdón de Dios. Pero ellos no tenían estos escritos. Entonces, pero de su congoja y de este salmo podemos ver algunas cosas doctrinales muy interesantes que se adelantan justamente a lo que después fue revelado por Jesucristo y su labor en la cruz, ¿sí? Entonces, primero que él se da cuenta que solo Dios puede tratar el problema del pecado y la culpa, y se convierte en una oración, una petición tras otra petición. Va clamando David ahí justamente para llegar, para tratar de transmitirle al Señor todo lo que estaba sintiendo, este arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ahora, es muy interesante que él no trata de evadir su responsabilidad, no le echa la culpa, viste, como Adán, que dijo, y la mujer que me diste, ¿no? Y Eva dijo, y la serpiente, y viste que, qué sé yo, siempre estamos buscando a nosotros a quién culpar, ¿no? Somos expertos en eso. Bueno, parte de justamente el verdadero arrepentimiento es dejar de buscar culpables y hacernos cargo de nosotros, de nuestros pecados, de nuestra responsabilidad. No podemos dar cuenta por otros, sí, pero sí debemos dar cuenta por lo personal, por cada uno de nosotros sin poner excusas. Más allá de que pueden haber sido condimentos, no justifica el pecado. Y eso es lo que hace justamente David. Él no justifica. Él no dijo, no, porque Betsabé y me hacía ojitos, ¿viste? Y ella sabía que le estaba mirando. Y no, él no justifica nada. ¿Viste? Él dice, no, la pifié, yo, no es que dice, no, lo que pasa es que su marido la golpeaba y era, no, él no justifica nada, ¿no? No le echa la culpa a Ni nadie. aún lo culpa, perdón, pastor, Perdón, dígame. leyéndolo, ni aún lo culpa al diablo, sino que él reconoce plenamente su error. Claro, exactamente, viste que nosotros si no encontramos a nadie, le digo, bueno, le echamos la culpa al diablo. ¿Viste? Está bien. El diablo, sí, dígame, Humberto. ¿Se puede decir que la muerte del hijo fue una consecuencia de ese pecado de David? Mira, él oró por eso.
y la verdad que él oró creyendo y se ve que ayunó y oró. em, no se puede decir que sea el castigo, ¿sí? Sino que es propio quizás no sé, del propio, no podemos sacar dentro de las escrituras el hecho de decir, bueno, que fue permitido, no sé, porque es como que salió del pecado, entonces por eso el castigo, no sé, sería medio injusto para Sería, el bebé, ¿no? sería como un Consecuencia, precio por no puede ser obediencia o no. ¿Cómo? no puede Sería un ser precio por consecuencia. obediencia. Pero el precio lo tendría que pagar David, ¿no? Y Eh, bueno, pero creo que Dios fue por un lado que más le dolía, me parece, porque era como que le quería dar una enseñanza a Dios de que por la Mira, desobediencia, ¿no? no lo dice la palabra, ¿viste? No lo dice la palabra, entonces pues, son conjeturas, lo que sí, no sé, por ahí de manera personal puedo pensar de que hay otra manera, o sea, él ya tuvo ya digamos, su calvario. El hecho de cuando una persona está, o sea, peca delante de Dios, pierde mucho. Y la misma congoja, la misma angustia es parte del calvario. Ve como, Pastor, dígame, dicen que es la consecuencia del pecado que cometió David, por eso se murió el hijo. Algunos dicen eso. claro, sí, sí, pero bueno, por ahí son conjeturas, ¿sí? Digo, son conjeturas, algunos pueden decir que sí, otros que no. Qué sé yo, no puedo puedo dar mi opinión, ¿viste? Pastor, Dígame. eh, acá en Segunda de Samuel doce Ujú, catorce que también nos brinda un poquito más de contexto de cuando sí. Natán amonesta a David, Ujú, dice más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ah, Eh, pero claro, ¿qué es lo que se explica? Se explica no que el bebé haya sido claro, culpable, pero sí, bueno, sí como una consecuencia del pecado sí, de David. puede Está ser. en segunda de Samuel 12, pero bueno, obviamente no es que el bebé haya sido culpable, Claro, sino sí, claro, sí, 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 como sí. Sí, sí, por ahí sí, 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 lo dice ahí la palabra, la verdad que se me había escapado esa parte, pero bueno, por ahí no sigo diciendo lo mismo, ¿no? Que por ahí pensar, por ahí es un caso en particular, pero no es o sea, no lo tomo como una enseñanza, quizá fue algo particular, ¿viste? Para esa persona, pero, o sea, eh, eh, digamos, sí, o como la vida estaría llena está llena de personas así, y por ahí tratar de dar esa enseñanza, o sea, ya es otra cosa, ¿viste? Por eso claro, digo, o sea, como algo. Perdón, pastor, sí, quiero aclarar, fue como algo excepcional. No es que claro, siempre que con mm, pecado va a morir alguien o va a pasar algo catastrófico, o sea, claro. fue la consecuencia, bueno, en este caso puntual, pero no siempre se da de la misma manera y es eso, no es la enseñanza que se quiere transmitir. Claro, sí, 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 no, no, pues no, Lo no que quería pasa, yo, perdón, pastor, sí, quizás lo toman como algo doctrinal algunos, claro, no, no, por eso, ¿viste? ¿no? Entonces, Qué porque sé yo, si en cometés realidad, esto se te muere un hijo, por ejemplo. claro, sí, sí, Van por muy ahí, al extremo y eso es inclusive, algo o tan sea, personal, creo. inclusive ¿sabes qué? No sé, ¿no? Por ahí yo siempre tenía temor de por ahí generalizarlo y hacer Sí, una sí, enseñanza de esto, ¿no? Porque no sé, en algún tiempo, quizás no sé si algo o todos, pero alguna vez hemos vivido ese tiempo en el que quizás el evangelio era juzgar el pecado y se le sí, llamaba a los hijos de ese pecado el fruto del pecado, sí, ¿no? sí, sí, Entonces ya se condenaba te digo porque lo he visto también, ¿no? sí, sí, lo hemos visto, lo hemos oído En otro y tiempo, quizás no en el ministerio, quizás cuadrangular, pero en otro tiempo también lo he visto.
Eso de condenar ya a la criatura directamente, avergonzar a la criatura, avergonzar a los padres, avergonzar, o sea, hay que separar las cosas. Una cosa es el pecado y otra cosa es una vida, ¿viste? Que una vida es parte de justamente eh, es- nadie nace sin la viena del Señor. Nadie está aquí de casualidad. Entonces, bueno, por ahí, en ese caso lo tomamos como algo muy particular, como decía Gisela, ¿no? Gisela Garro. Así que bueno, bárbaro. Bien, entonces, em, tenemos, em, mire lo que dice el versículo 5 en los himnos, en el himno, en el Salmo 51. ¿Me sigue? Sí. Dice el versículo 5: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿No? Él comienza hablando, bueno, lo leemos del principio. Ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Sí? Lávame más y más, más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Por ahí, primero, ¿no? Esto de pecar contra Dios es también parte del arrepentimiento genuino de una persona, porque cuando uno agarra y sabe que no le agrada al Señor, uno a veces puede decir, pero esto no le hizo mal, le hice mal a determinada persona, pero ¿qué tiene que ver Dios? No es que pecó contra Betsabé o quizás pecó contra el esposo, contra Urías, no, sino que pecó contra Dios. Y eso es parte de una doctrina justamente del Nuevo Testamento, ¿no? El agarrar y decir, yo estoy mal delante de Dios porque pequé contra Él. Y esto también es como adelantarse, ¿sí? A un tiempo, a otra dispensación. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Mm? Esto por ahí nos habla de la naturaleza pecaminosa, que todavía no era una doctrina que hoy la sabemos en Romanos 5, a ver si lo buscamos. Romanos 5, ¿mm? A ver, Romanos 5 a partir del 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Ahí habla justamente acerca de este pecado original, ¿no? Y cómo el pecado entró. Y dice que a través de esto y todos nacemos pecadores, o sea, todos son pecaderos, son pecadores. Pues antes de la ley había pecado, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Bueno, por ahí ya nos habla un poquito acerca de esta doctrina, acerca de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Usted sabe que Romanos es un libro doctrinal y en la cual ahí está la base de muchas doctrinas que nosotros seguimos. Así que ahí nos habla justamente de
de esa heredad que sentía David en ese momento y decía, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Mm? Así que por ahí el Señor, David clama y le dice, borra mis maldades, ¿no? Y esconde tu rostro de mis pecados. Por ahí el hecho de borrar los pecados, fíjate cómo quizás como te digo, esto, él quería que sus pecados sean borrados como si estuviera escrito en algún lugar, ¿sí? Vamos a ver Éxodo o en Daniel, vamos a ver en Daniel, ¿qué te parece? Vamos a ver Daniel, lo tiene por ahí. ¿Sí? Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto es parte justamente de la profecía de Daniel, de las cuatro bestias. Después en Éxodo, capítulo 32, ¿m? Versículo 32 y 33, dice así. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro, le decía Moisés, ¿no? Ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Bueno, pues de esta manera David es como que hacía referencia a eso, ¿no? A que él tenía justamente, estaba escrito todo lo que él había pecado y tenía esa noción de que de cada uno de nuestros actos, que es una noción ya un poco más refinada en el Nuevo Testamento, en la cual ya tenemos que nosotros vamos a dar cuenta por nuestras obras, y en la cual cada uno de nuestros pecados, si han sido borrados, bueno, ya no estarán ahí, ¿no? Y también, pero aquellos pecados que no hayan sido confesados y arrepentidos serán parte, pues, de el tribunal en ese momento, el tribunal de Cristo para nuestras vidas. Así que por ahí esto es como que se adelanta, ¿no? Y mira cómo David tiene ese deseo de ser limpiado y dice eh, en el versículo, si no, a ver, en el versículo 7, mira que dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Muchas veces nos hemos imaginado que hasta he escuchado predicaciones que el hisopo, sí, te limpia, sabes que te limpia, te puede limpiar el oído, lugares donde no llegas y por ahí uno se baña y se seca ahí, se limpia. Bueno, pero no está hablando de hisopo, pero no existían, ¿sí? No estaban los hisopos todavía. Así que siento decirle que no es ese hisopo, ¿sí? Ese hisopo en realidad se refiere a una planta, ¿sí? Era un arbusto cuyas ramas se utilizaban en algunos ritos de purificación, y que, por ejemplo, lo vemos en Levítico. Y la planta se llama, ahí lo estaba averiguando, Origanum syriacum. Mira, así se llama la planta, ¿sí? Y que en realidad era una especie de rama, ¿ok? Así que, bueno, era una especie de ritual para la expiación de la maldad, justamente con sangre, ¿sí? Eh, Así que, bueno, por ahí él se refería justamente a ese hisopo. Am, Bien, el salmista le pide que él cambie su interior, ¿sí? Que él cambie su exterior, que él crea, que él cree que Dios pueda crear en él, ¿sí? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
lo dice, ¿no? Mira lo que dice, por ejemplo, en el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Eh, y en el 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. En el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira cómo por ahí tenemos que ponernos en el contexto de que estamos hablando de una persona que no tenía la doctrina, no tenía la luz del Nuevo Testamento, pero habla de una renovación, de que él necesitaba, él sabía que como que necesitaba la renovación de su corazón, que él veía que su corazón era malo, ¿no? Y dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es decir, que él se había dado cuenta que por más que él quería mejorar, no podía, porque el problema estaba en su corazón. ¿Eh? Y que ahí él necesitaría después justamente un corazón nuevo, ¿no? Y ahí después adelantándose quizás a esa doctrina de la nueva criatura, ¿no? En la cual ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ese corazón de carne que reemplaza al viejo corazón de piedra que antes quizás teníamos, todas esas doctrinas no las tenía él, pero ya él mismo se daba cuenta, el salmista se daba cuenta que dentro de su pecado él se daba cuenta, tengo un corazón malo, tengo un corazón que no cambia, que por más que intente, no lo puedo cambiar, necesito yo de un corazón renovado. Señor, crea en mí un corazón nuevo. ¿Mm? Entonces vemos a la luz de esta palabra entonces el, el deseo de que el Señor haga, ¿sí? Cree un corazón nuevo en él. Ah, bien, una de las frases muy conocidas es en el 11 cuando dice, no eches de delante, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sí? Por ahí creo que es un deseo del salmista en el que él sabía, ¿sí? Otra vez, él sabía que que el pecado nos alejaba de Dios, lo alejaba del Señor. El pecado era una separación con Dios, él lo tenía, él lo había sentido, sin tener toda esa, quizás, eh, ese fundamento teológico, pero él sentía que ese pecado lo había alejado del Señor. Por eso le pide a Dios, no me quites tu Santo Espíritu. Así que bueno, después ya en el versículo 13 entonces en el versículo 12 ya empieza a pedirle el gozo de tu salvación, que renueve, ¿sí? Y vuélveme el gozo de tu salvación, ¿no? Sabiendo que había sido contristado. Hay una tristeza que también conocemos que es la tristeza que procede de Dios porque nos lleva al arrepentimiento. Y ahí es donde podemos ver que él había perdido el gozo de la salvación, había perdido eso y él se encontraba y era una persona triste, amargada, una persona perseguida, llena de culpas y donde él se da cuenta justamente de la necesidad de poder experimentar otra vez el gozo del Señor. Así que bueno, por ahí termina después hablando acerca de que él puede ser testimonio. Abre mis labios, dice en el 15 y publicará mi boca tu alabanza, ¿sí? Dice que ahí él se convierte entonces como un trabajador para la conversión de pecadores, ¿sí? Dice en el 3 entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, hablándole justamente de un Dios de misericordia, un Dios que perdona, ¿no? Que es del mensaje. Fíjate que todo lo que por ahí nos encierra este salmo, que es justamente muchas cosas
que hoy quizás la sabemos, pero que en ese tiempo él, a través de esta mala experiencia, eh, lo iba viendo, ¿sí? Em, Dice, hermoso versículo para decirlo, cuando uno reconoce el versículo 11 y 12. Dice así, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Em, Bien, hasta ahí entonces, sí, él necesita después una reivindicación siendo de testimonio y de bendición para otros, llevándoles justamente el perdón de Dios. ¿Ok? Así que este Salmo 51 ha sido un salmo que ha bendecido mucho al pueblo de Dios porque nos bendice a nosotros también, porque a veces fallamos, a veces en distintos grados y, y cada uno tiene sus procesos personales en cuanto al pecado o a fallarle a Dios. Pero este es un salmo que justamente nos habla de un Dios que puede regenerar, que puede restaurar y que puede darnos un corazón nuevo, un corazón de carne, un Dios que nos va a devolver ese gozo y que eh, está bueno que cuando nos invada la culpa, la angustia por haber pecado, por haberle fallado a Dios, lo podamos leer como una oración también. Podamos orarlo porque a veces dice, bueno, ¿qué le digo a Dios si Él ya sabe, si yo ya sabía, si, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a pedir perdón? Qué bueno que podamos leer este Salmo 51, ¿sí? Y saber que David fue restaurado, ¿sí? Y él fue eh, un rey que siguió su historia y que el Señor llegó a decir y llegó a compararlo con un rey conforme a su corazón. Fíjate de qué manera el Señor restauró a David. ¿Mm? Así que, bueno, hermanos, vamos a tomar una pausa, ¿qué te parece? Tomamos 5 minutos de pausa y después Bueno, seguimos. ¿Sí? Después retomamos ya en otro salmo. ¿Sí? bueno, En 5 minutos. bueno, hasta luego.
Ahí está. Ahí estamos otra vez. ¿Sí? Bien. Amén. Bueno, vamos a ver si podemos terminar. em, estos, vamos entonces al libro 3. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Te parece? Pasamos al libro 3. A ver, para. Am, tenemos ujú, el libro 3. Entonces, desde el Salmo 73 al 89. ¿Sí? Em, am, bueno, vamos a ver si podemos hacer los dos, tanto el 3 como el 4. ¿Sí? Recuerda bien, esto es importante. Los salmos, el primer libro, del 1 al 41, son salmos personales. Los libros 2 y 3, ¿sí? Son salmos nacionales. Eh, son nacionales. Y escucha bien, tenemos desde el 4 y el 5, entonces son libros litúrgicos, ¿sí? Es decir, se relacionan con la alabanza congregacional a Dios, ¿sí? Recuerda bien esta clasificación de los salmos, de estos 5 libros. Repito que esto es importante. El libro, primero, libro personales, los primer libro. Segundo libro, segundo y tercero, libros nacionales. Tercero, pero segundo y tercero, libros nacionales. Cuarto y quinto, o sea, del 90 al 150 son libros litúrgicos. ¿Ok? Bien, entonces vamos entonces empezando con el tercer libro que son desde el 73 al 89. Vamos a ver algunos salmos para destacar. Son los salmos de Asaf, ¿sí? Y los de Coré. Este libro contiene justamente esos salmos de Asaf y los de Coré. Asaf, según lo que podemos ver, que Asaf era antepasado de la familia de levitas que desempeñaban el oficio de cantores en el templo de Jerusalén. Los hijos de Coré, es decir, sus descendientes, también cumpliendo diferentes funciones también ahí en el templo. Así que ambos eran digamos, del grupo de alabanza, del grupo de adoración de la iglesia. Y aparte también de algunos, del principal oficio de cantores de ahí del santuario. Em, de Asaf, viste que hay una diferencia entre los salmos de Asaf y los de Coré. Los de Asaf son nacionales e históricos y exponen o sea, exponen las necesidades nacionales, pero basándose en las vivencias del pueblo y les trae eh, lecciones, o sea, instrucciones y estímulo. O sea, echan mano justamente a la historia del pueblo para justamente tomar las lecciones de todo lo que ellos habían vivido. En cambio, los de Coré son aquellos salmos que recalcan la excelencia del templo y el culto. ¿Sí? Hablan, por ejemplo, acerca de los beneficios de morar en la casa de Dios, de que es mejor un día en su casa que 1000 en otros fuera de ellos. Todos ese salmo que por ahí son conocidos, pero que habla acerca de eso, de recalca la excelencia del templo en sí,
cuando habla del templo, porque ahí estaba el Señor, recuerda bien, ¿no? No es que habla del templo como el lugar físico solamente, sino ese templo donde habitaba el Señor y tenían una experiencia personal con Dios. Am, Así que bueno, ahí empezamos con el Salmo 73. Un salmo, un poeta, es didáctico, sapencial, y trata, bueno, otra vez el tema que lo veíamos en Job, que es de la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los justos. Ese era un tema recurrente en ese tiempo porque todavía no tenía las enseñanzas del nuevo, entonces por ahí era un sí o sí, es como que un salmo de eso sí tenía que haber sí o sí, porque en los versículos, por ejemplo, el Salmo 73, escucha bien, habla en los primeros tres versículos. ¿Mm? Entonces, de los primeros tres versículos del 73 de este Salmo de Asaf, recuerden bien, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fíjate cómo empieza justamente un salmo de una vivencia personal. Por poco tropezó espiritualmente, teniendo envidia de aquellos que prosperan y son impíos, que hacen lo malo. Así que bueno, por ahí en todo este salmo después agarra y habla de la arrogancia de ellos, y bueno, y se siente por ahí inclusive. Mira que dice el 15: si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Por ahí es como que eh, se tienta a hablar como ellos, a ser como ellos, ¿no? Pero solo al acudir a Dios, eh, él pudo comprender, mira lo que dice en el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahora, por ahí yo creo que todos los que seguimos al Señor, en algún momento de nuestras vidas tenemos esta lucha, este momento en el que casi, como dice el salmista, ¿no? En estos primeros versículos, em, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Es decir, en algún momento de nuestra vida tenemos esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué les va bien a otros que están quizás, que no te siguen, que no te sirven, que quizás se les nota que no les importas? Y a veces, ¿sabes qué? No solamente nos pasa con los impíos. A veces dentro de una misma congregación, porque ustedes dentro de la congregación todos somos hijos de Dios, pero vemos diferentes también responsabilidad y compromisos. ¿No te has dado cuenta? Que hay gente que tiene diferentes compromisos. Y a veces nos pasa o nos ha pasado en algún momento en la vida en la que uno comienza a hablar y decir: pero Señor, tengo este compromiso contigo.
pero también veo que otros que tienen menos compromiso con vos, que quizás toman más a la ligera el Evangelio, que quizás no te sirven, o quizás vienen a la iglesia, pero todavía les falta mucho en cuanto a su vida personal o acomodar algunas cosas, y de repente son prosperados. Quizás yo estoy viviendo un alquiler y te estoy pidiendo una casa propia hace cuánto. Y de repente a alguien que tiene otro compromiso, siendo cristiano, tiene otro compromiso que quizás, no sé, está todavía en veremos, que a veces va, que a veces lo veo, a veces sirve, a veces no, que, y de repente lo veo prosperado. Y de repente se compra una casa, le sale una casa, no sé, tiene la posibilidad de acceder. Y yo que le estoy pidiendo de hace rato. Y yo que estoy, quizás, bueno, no sé, y se me viene la pregunta, ¿no? Y se me viene quizás ese cuestionamiento también. Qué bueno que podamos leer este Salmo 73, que no sos la única persona que quizás por algo está aquí, para ayudar a todos aquellos que alguna vez lo hemos pensado. En lo personal yo también lo he pensado. En lo personal yo también tuve mi época en la cual me enojaba, me hacía mal ver la prosperidad de otros. ¿Por qué? Y porque, claro, yo estaba en una necesidad. Yo quería que Dios me prosperara, pero tenía una bicicleta solamente y no era mía y era de mi suegro y ya medio que viejísima de esas, bien con las llantas grandes, pero de no sé los años que tenía y era lo único que tenía en ese momento. Y yo pasaba por los barrios, eh, eh, viste que cada ciudad hay barrios exclusivos, pasaba por esos barrios exclusivos y yo decía, pero Señor, esta gente que ni te conoce, ni te quiere conocer, y yo te sirvo, y yo te sigo, y yo trato de cumplir, y yo, y yo, y yo, y se vienen esas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué el impío prospera y yo no? Así que por ahí también, aparte de la historia de Job, que ya vimos que seguramente nos sirve, este Salmo 73 está bueno, está muy bueno porque habla eh, de manera personal, justamente todo lo que uno a veces siente por dentro, ¿no? Y aunque quizás acá no tiene la luz que vemos la luz de Job, ¿no? En la cual Job sabía que en algún momento tenía que hacerse justicia y se remonta o va hacia el futuro y va hacia justamente hacia la eternidad. Bueno, quizás en este salmo habla de que más que nada de que, bueno, de que no iban a ser bien recompensados aquí en la vida, ¿sí? De que no iban a ser avergonzados, de que iban a cosechar su maldad. Pero bueno, por ahí en la realidad a veces nosotros vemos que el rico y a veces murió rico y su familia sigue siendo rica y con mucho poder adquisitivo. No se trata de lo que habla en este Salmo 73 que hasta que parece que hasta pareciera que hasta que le desea eso a las personas que quizás están siendo prosperados. Pero bueno, por ahí recuerden bien que estamos en otro tiempo, otra dispensación, otra luz tenemos, y recuerda bien que es un poema, ¿no? Es un poema en el cual uno se desahoga, no es una doctrina, no es algo que tenemos que aprender de los salmos, todo lo que dice, porque habla desde el corazón justamente, ¿no? Así que bueno, como para tenerlo presente, ¿sí? Bien. Seguimos, entonces, vamos hasta el Salmo, mira cuánto avanzamos, porque después hay salmos muy cortitos, ¿sí? Que si usted lo quiere leer ahí, alguna referencia, lo tiene ya en el libro, pero vamos al Salmo ya 90-91, y ahí comienza ya el cuarto libro, ¿ok? Que es la parte, digamos, em, este cuarto libro, ¿sí? Que hace énfasis en el culto del pueblo de Dios, ¿sí?
em, escucha bien, en este libro, em, pareciera como que hacen esta división, ¿no? Entre los libros. Nosotros estábamos viendo el segundo, perdón, el tercero, y ahora pareciera este cuarto. Recuerde bien que el cuarto y el quinto son habla de los libros litúrgicos, de los salmos litúrgicos, ¿sí? Y vamos a ver que la diferencia entre estos salmos y los salmos del quinto libro, ya nos falta poquito, pero podemos ver, ay, buenísimo, gracias. Un tecito viene bien. Bien, recuerde bien entonces, ¿sí? Que son libros litúrgicos. Entonces, por ahí vamos a ver que el nombre de Jehová predomina el nombre de Dios, del pacto, Jehová, ¿no? Habla porque son litúrgicos y aparecen salmos que, que nos llegan de una manera particular. eh, Haciendo referencia a lo que pasó el pueblo de Israel y después poniéndolo nosotros y llevándolo a nuestras vivencias, ¿sí? Hay salmos muy específicos y que hablan justamente de experiencias del pueblo de Dios que lo traemos después a nuestra propia experiencia, ¿sí? Hay algunos salmos muy importantes aquí. Por ejemplo, el Salmo, eh, podemos leer brevemente algo del Salmo 90, si lo tenemos por ahí, ¿sí? Este Salmo 90 que habla sobre la brevedad de la vida y de la eternidad de Dios. Hace ese contraste entre la vida que es tan pequeña, tan fugaz, tan corta, pero también hace el contraste con la eternidad del Señor. Em, Considera los sinsabores y la muerte, y también apela a la compasión, justamente para que le devuelva ese gozo aquí en la vida, ¿no? O sea, porque cuando hace ese contraste con la eternidad de Dios, es como hay cierta amargura. Hay cierta amargura ahí en el salmista. Y se lo atribuye a Moisés, el Salmo 90. Entonces, vemos que Moisés es muy probable que lo haya escrito en el momento en el que estaba en el desierto. Recuerda que en el peregrinaje pasaron 40 años. Y es ahí donde no estaba Moisés en sus mejores ánimos. Por eso este salmo por ahí tiene un espíritu melancólico, tiene por ahí es medio pesimista y por ahí nos deja esa sensación de una persona bueno, que habla de su vida y que en realidad ve que la vida no tiene mucho sentido, y la contrasto con la eternidad del Señor. Así que bueno, por ahí, em, después al final de este libro, esto es bueno porque saberlo, pues es el único salmo que se le atribuye a Moisés, ¿sí? Y mira, no fue en su mejor época, pero bueno, este salmo nos lo regaló. Es el único salmo de Moisés y es una obra similar, ¿no? A Deuteronomio también, que justamente nos lo habla con ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de haber estado en el peregrinaje y de ver la vida pasar sin resultados, sin frutos y bueno, poder contrastarlo sabiendo que hay una vida eterna, sabiendo que hay una eternidad en Dios, ¿no? Y que la vida humana es totalmente transitoria. Y que, bueno, la respuesta final, por supuesto, a todo esto nos lleva a la resurrección. Este capítulo, ¿sí? Fíjate, em, dice en el versículo, los últimos versículos: alégranos conforme a los días ya nos afligiste y los años en que vimos el mal.
aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de nuestro Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Está hablando de la recompensa. Él pedía ya esa recompensa, ¿no? De haber intentado, de haber perseverado, y por supuesto esta plegaria, ya la respuesta a esta plegaria la vemos ya como una promesa de resurrección, ya en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y después vemos el Salmo 91. El Salmo, em, bueno, recontrausado, recontrapredicado. Seguramente usted lo habrá leído y usted lo habrá escuchado en más de una oportunidad. Em, Morando bajo la sombra del Omnipotente, eh, en un, donde por ahí habla acerca de justamente los beneficios de estar cerca de Dios y de que este salmo no te exime de momentos difíciles, sino que te dice que en los momentos difíciles vas a estar con el Señor. Él te va a infundir aliento, Él te va a acompañar, Él va a estar contigo. Em, Así que bueno, por ahí el Sadai, como se refiere justamente en el Salmo 91, que es el Dios Todopoderoso, habla de ese Todopoderoso que es capaz de librarte justamente de algunos males que escapan a nuestro control. Habla del lazo del cazador, de la peste destructora, cosas con las que nosotros no podemos luchar, no podemos pelear contra el enemigo, que es el cazador, aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ese lazo que quiere quizás crearlo ahí en nuestras vidas, ese lazo que muchas veces del cual queremos escapar, no vamos a poder escapar solo, sino con el Señor. Y también de algunas vivencias como la peste destructora, ¿no? Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Bueno, por ahí habla justamente acerca de esa protección especial en el Salmo 91, de esa protección de esa peste destructora, en la cual diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y con su pluma dice, te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Bueno, eh, este Salmo 91, eh, por supuesto que nos lleva como un aliento, ¿no? Hay algunas referencias a la labor de Dios, esa labor pastoral y protectora del Señor, en la cual nos cubre y en la cual nos protege de todo peligro y de todo mal. El Salmo 91 es predilecto cuando estamos pasando por momentos de peligro, de zozobra, de enfermedades, de pandemias, que se ha repetido este salmo en pandemias, pero creo que todos lo leímos en pandemia, seguro que sí. Lo leímos más de una oportunidad. Y bueno, fue nuestro caballito de batalla muchas veces en medio de momentos difíciles como pasamos en esa pandemia. Este salmo por ahí nos alienta, ¿no? Y nos habla de ese todopoderoso, de ese Dios todopoderoso, que puede con todo, que no hay nada difícil para Él, y que no importa el peligro, si sea tan grande, Dios puede, Dios es más poderoso. De eso justamente habla el Sadai, ¿no? El Dios todopoderoso para nuestras vidas. Justamente ahí en el 91, en el primer versículo, habla del omnipotente. Y esta palabra justamente se refiere a Dios, al Sadai, ¿no? Y que bueno, por ahí cuando nosotros tenemos esa seguridad de que nuestro Dios es todopoderoso, el resto de tribulaciones, el resto de vivencias, por ahí sabemos que
están en las manos del Señor y que Dios puede con todo. Lo que es imposible para nosotros es posible para el Señor. ¿Mm? Bien, seguimos entonces, seguimos en el Salmo por ahí 103. ¿Sí? ¿Me siguen? Bueno, es un salmo que habla del amor y que habla de la compasión de Dios con sus hijos, con su pueblo. Y para algunos, mira que llega a ser un himno de alabanza sin igual en toda la literatura del mundo. Cuando estamos hablando de alabanza, sí, el Salmo 123 es un salmo predilecto y que insta a alabar, a glorificar, o sea que es el salmo predilecto de alabanza. Por ahí lo podemos, eh, em, lo podemos reconocer a ese salmo cuando queremos invitar a la persona, invitar a alguien o a una congregación, a un grupo para que alabe al Señor. Dice así, escuche bien, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Sí? Habla acerca de, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Habla de las razones que tenemos todos para alabarle. Estos 5 versículos habla de que no hay nadie que pueda decir, yo no tengo razones para alabar a Dios. Y lo hace de manera personal, ¿no? Estas bendiciones personales justamente que vendrían a justificar de alguna manera, ¿sí? Para aquel que todavía duda, las alabanzas al Señor. Y primero se llama a alabar el mismo. Cuando habla de bendice alma mía, justamente le está ordenando a su alma a alabar, más allá de ciertas vivencias. Muchas veces en la vida nos vamos a encontrar con momentos en los cuales nos tenemos que ordenar. Mirar al espejo muchas veces y decir, bueno, en este caso yo me llamo Javier, Quique me dice, bueno, Quique, sí, ponete las pilas, sí, hace las cosas bien, o Quique, hace lo que Dios te manda hacer, Quique, deja de estar distraído, Quique, no sé, este es el tiempo, no sé, de alguna manera, eh, a veces como el salmista tenemos que hacer. Bendice alma mía Jehová. Él mismo se está diciendo. Y no, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Después, justamente, después de esas bendiciones personales, hay unas bendiciones nacionales, o sea, ya es unas bendiciones que la labor de Dios a nivel ya un poco general. ¿Sí? Por ejemplo, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Por ahí habla justamente acerca de, primero, de esas bendiciones que ya no solo son personales, sino de alguna manera nacionales. No habla de un grupo específico, cuando amplía de lo singular a lo plural, ya está hablando de bendiciones para toda la nación, bendiciones para todo el pueblo de Dios. Ah, de ahí justamente salta algunos alabanzas donde describe la grandeza del amor de Dios para perdonar las iniquidades, desde el 11, ¿no? Cuánto dice así, como el Padre se compadece, el 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen,
porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, ¿no? Y qué lindo poder ver este orden justamente donde viste las diferentes motivaciones para alabarle al Señor. Hablamos de las bendiciones en singular, de las bendiciones en plural, hablamos de ese Dios perdonador y ahora hablamos también del amor de Dios. A partir del 15, de ese amor eterno. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, ¿no? Por eh, eh, ahí nos da otro motivo de alabanza, ¿viste? Por eso hablamos de este salmo como ese salmo predilecto de alabanzas a Dios, ¿no? Según algunos quizás estudiosos, este es un himno de alabanza sin igual en toda la literatura del mundo, imagínese. Y termina con un llamado a alabar al Señor, ¿no? Después de dar diferentes motivos por el cual uno podría alabar al Señor o debería alabar a Dios, comienza ya con este llamado a partir del versículo 20, escucha bien, y dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su obra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿No? Qué lindo este salmo, predilecto de alabanza a Dios. Hermoso y que nos deja una enseñanza bárbaro en cuanto justamente a los motivos de alabanza, ¿no? Por ahí aquel que muchas veces está coordinando, ¿viste? Y uno quiere incentivar a la congregación a alabar al Señor. Bueno, de este salmo tiene mucho para agarrar y para poder volcar sobre la congregación y llamarlos justamente a alabar a nuestro Dios. ¿Mm? Porque es muy útil. Viste que el que coordina, que está coordinando ahí la reunión, bueno, siempre tiene que ir, bueno, motivando con la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, te lo recomiendo el Salmo 103. Ujú. Bien, el Salmo 105, escucha bien, es de carácter histórico, ¿sí? Lo podemos ver según lo que dice, escucha bien, maravillas de Jehová a favor de Israel, ¿sí? Y dice así, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, ¿sí? Comienza justamente hablando justamente también es un salmo de gracia, es un salmo de alabanza, eh, y que de repente comienza a relatar sucesos del pueblo y que después sucesos maravillosos de Dios, ¿no? Con su pueblo. Y desde Abraham hasta la tierra prometida, ¿no? Y podemos ver cómo, cómo comienza a ver, cómo comienza a llamar a no olvidarse de todo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Dios. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Por ahí podemos ver por qué
es un salmo de carácter histórico, porque alude a la historia de Israel y la brinda como un soporte justamente para poder dar una enseñanza, para poder hablar acerca de estos beneficios, ¿no? Entonces, eh, este Salmo justamente 105 cuenta las obras benéficas de Dios y, y habla de la bendición de Dios, o sea, habla de por qué el pueblo debería alabar al Señor, justamente mirando para atrás, mirando lo que ya hizo, las promesas cumplidas, mirando el trato, el llamado desde Abraham hasta la entrada de la tierra prometida. Ahora, el Salmo 106 vuelve el último de este libro, vuelve otra vez con, eh, eh, por supuesto, trata más o menos los mismos acontecimientos, si nosotros lo leemos, más o menos los mismos acontecimientos, pero lo tratan de manera diferente, cada uno con una visión o con un remate diferente o orientado quizás, u orientado a otras cosas. El 105 te habla de lo histórico, pero eh, está centrado en los beneficios de Dios, ¿sí? Y en cambio, el Salmo 106 también habla de momentos históricos muy parecidos, pero pone su énfasis en la desobediencia del pueblo de Dios, esa desobediencia que se repetía una y otra vez. Entonces, por ahí son dos temas entretejidos, son dos temas o quizás que se repite la ejemplificación acerca de lo sucedido antiguamente con el pueblo de Israel, pero la enseñanza es distinta. Repetimos, el 105 es más que nada para contar las obras benéficas de Dios, ¿sí? Y no le interesa tanto lo que hace Israel, sino se centra en Dios y en sus beneficios, en sus bendiciones. Y el Salmo 6 ya se centra en la maldad y en la desobediencia, en el error del pueblo del pacto. ¿Mm? Pero más o menos esa es la relación que tienen estos dos salmos, 105 y 106. Y hasta ahí tendríamos entonces, ya nos quedaría solamente el quinto libro. ¿Ok? El quinto libro. Y vamos a estar, recuerde bien, vamos a estar la semana que viene, para los que no estuvieron, la semana que viene vamos a tomar una prueba, ¿sí? De hasta esta clase. Va a ser una prueba, seguramente lo voy a hacer ahí con un formulario, ¿sí? De Google. Es probable que sea multiple choice. ¿Mm? Y ahí vamos a estar viendo pues algunos de estos, de esos conceptos más importantes, ¿ok? Siempre los conceptos más importantes los hemos tratado de repetir una y otra vez para que tengamos nosotros justamente esa, ya por repetición, mi intuición me vaya diciendo que esto es algo importante, ¿no? Así como en la palabra, cuando se repite algo es porque lo que viene, ¿sí? Es importante. Así que bueno, hemos tratado de hacerlo y hemos tratado de ver la clase inmediatamente, la voy a dar, la voy a subir. Trate de ver algunos salmos importantes, ¿sí? Salmos que por ahí los hemos estudiado, los hemos leído, hemos tomado énfasis. Hay salmos que, bueno, por ahí em, siempre son salmos re importantes. Los primeros, no, recuerde bien el Salmo 22, ¿sí? Que es el Salmo mesiánico, el Salmo 23, que lo hemos visto, el Salmo 51, el Salmo 73, el Salmo 90, el Salmo 91. Bueno, son salmos que seguramente algo de todos ellos vamos a estar preguntando. ¿Ok? Así que bueno,
Por ahí llegamos justito a las 10 de la noche y vamos a tener la semana que viene el parcial, ¿ok? Pero venimos bien con la materia, así que primero el parcial y después ya continuamos con la clase, así terminamos de una vez ya con Salmos, ¿ok? Y el quinto libro y seguramente vamos a estar con otro libro poético, ¿ok, hermanos? Bien, bueno, Muy bien. nos vamos a retirar. Espero que haya sido de bendición también esta clase. Gracias por estar del otro lado y